Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a platicar con la doctora Leticia Munive. Ella es neuropediatra y nos va a hablar de la esclerosis múltiple en niños. Los invito a ver esta plática, ya saben, a suscribirse aquí al canal y, muy importante, a seguirnos en las redes sociales, sobre todo, por favor, en las redes sociales de la Fundación Caminemos, que son @caminemos.mx oficial en Facebook y en Instagram. Gracias y bienvenidos. Hola, doctora Leti, gracias por esta plática. Muchas gracias por invitarme. Queremos hablar de la esclerosis múltiple en niños. Hay quien dice que sí es posible, que no, que esta es una enfermedad solo de adultos, pero ¿cuál es la realidad? ¿La esclerosis múltiple se presenta también en los niños? Sí, efectivamente, esta enfermedad, así como en los adultos, es poco conocida, aunque cada vez se da más difusión, pues desafortunadamente es menos conocida en los niños, y no solamente en la población general, sino en la misma población médica, en donde muchas veces el que no tengan necesariamente la formación pediátrica, creen que son enfermedades exclusivas del adulto. No, esta enfermedad puede presentarse en los niños incluso a partir de los 5 años de edad. Así como la esclerosis múltiple, existen otras enfermedades desmielinizantes y al igual que en los adultos, que ya son muy conocidas, los niños también presentan todo este fenómeno de afección en cuanto a la destrucción de la mielina. Y en la actualidad sabemos que muchos de los pacientes adultos ya diagnosticados y ya bajo tratamiento con esclerosis múltiple, cuando uno hace su historia clínica o cuando uno empieza a hacer esa retrospectiva de los eventos que tuvieron de pequeñitos, pues hasta el 16% de los adultos con diagnóstico confirmados tuvieron un episodio de desmielinización en la etapa pediátrica. Etapa pediátrica es que hasta los 12 o hasta de qué edad a qué edad van los niños. Hasta los 18 años. Perdón, y en el caso de la esclerosis vamos de los 5 a los 18 años. Y ahorita nos mencionaba que a partir de los 5 años se puede ya diagnosticar. ¿Por qué antes no? Uno no nace con, o sea, los niños, los bebés ya nacen con toda la mielina completa, ¿o por qué antes no se No, puede diagnosticar? claro, el recién nacido nace con la mielina, pero con una gran cantidad de agua en esa mielina y a través de los meses se van formando los glicolípidos y se va realizando o integrando esta mielina, por decirlo de alguna manera madura. Es lo que va precisamente ayudando a la formación de las conexiones, de la integración entre las neuronas y entre estos cruces que hay tanto de sustancia gris y sustancia blanca. Pero en los niños de menos de 5 años no es que sea imposible, pero en esa etapa tenemos otras enfermedades de inflamación de mielina que son más relacionadas a procesos infecciosos o a procesos posvirales, que es lo que llamamos encefalomielitis aguda diseminada. Y ya esta parte no solamente del sistema inmunológico, que va a depender también mucho de la función del timo en los niños, es lo que en un momento determinado puede hacer o favorecer que tengamos este descontrol o este desajuste en la autoinmunidad, que finalmente todos nacemos con autoinmunidad. El problema es que hay algún factor predisponente o externo que hace que se descompense y entonces hacemos las manifestaciones. La edad clásica la ubican en el adulto y bueno, nuestros casos más frecuentes son en adolescentes. Y en el caso de los niños lo dividimos como en dos grandes grupos. Los que presentan su primer ataque de los 10 años a los 18 y los que los presentan entre los 10 a los 5. Si bien es cierto que las manifestaciones van a ser muy similares a las del adulto, la intensidad de cómo las manifiestan y la capacidad de recuperación va a depender mucho tanto de la edad de inicio como también de la frecuencia de estas famosas recaídas. Pero entonces comienzan igual a cualquier edad, se va desarrollando de la misma manera. Sí, igual que el adulto presentan su primer episodio, que es lo que conocemos como brote, y muchas veces pasa desapercibido. Algunos pacientes pueden autolimitarse y recuperar incluso sin haber llegado a un hospital. Y lo más frecuente en los niños es que tengan, por ejemplo, inflamación del nervio óptico. Y entonces ven borroso y solamente si es
una afección muy severa que los hace llegar al hospital, pues los vamos a poder diagnosticar como neuritis óptica. Pero como es el primer evento, pues muchas veces se tratan con esteroides, no se les hace los estudios completos y no se les da el seguimiento adecuado. Y años después viene otro segundo episodio que puede ser igual a nervio óptico o puede ser a otro nivel del cerebro o de la médula, y es cuando entonces empezamos a sacar toda esa historia del paciente y es cuando nos damos cuenta que en realidad este paciente empezó desde más pequeño. Entonces, todos los pacientes que empiezan con un cuadro que llamamos monosintomático, o sea, puede ser que de repente ve borroso o de repente camina chueco y no coordina o tiene como temblor, puede ser en una sola mano o puede ser en ambas manos o tiene debilidad en la mitad del cuerpo o de un brazo. Todos estos pacientes deben de tener una evaluación integral y llevar un seguimiento a mediano y largo plazo, precisamente para descartar que no se trate de estos procesos. La mayoría, me imagino, que de los niños tienen esclerosis múltiple remitente recurrente o como desde estas edades de tan chiquitos también puede empezar como primaria progresiva. En general les llamamos recurrente remitente, aunque sabemos que en los niños lo más que vemos es esta parte o se diagnostican esta parte de disfunción motora, igual que los adultos. Si tienen disminución de la fuerza, que es lo que llamamos esta hemiparesia, o datos de médula, o problemas de los esfínteres, o problemas para coordinar, que es el cerebelo. Entonces, cuando tenemos una disfunción del movimiento, eso es lo que hace muy aparatoso y que muchas veces por eso llegan los pacientes a los hospitales. Pero en los niños el problema es que aunque no hacen recaídas aparentemente tan frecuentes, o es lo que se piensa por parte de la evolución en comparación a los adultos, desafortunadamente los niños empiezan a hacer una pérdida progresiva de sustancia gris. Entonces los niños empiezan a perder habilidades cognitivas de manera más rápida que los adultos. Si bien es cierto que el niño que tiene un brote de esclerosis es aparentemente más fácil de recuperar, o sea, el niño compensa, en los primeros brotes compensa de manera impresionante, o sea, lo rescatamos muy bien en los primeros brotes. La realidad es que a mediano y largo plazo, la carga acumulada de enfermedad es mucho mayor a lo que va haciendo el adulto. Entre más temprano aparezca, más daño, digamos, funcional vamos a tener en etapas tempranas. Por ejemplo, el niño que empezó a los 10 años de edad, el riesgo de discapacidad funcional motora, pues va a ser muy temprana, como en los 30 y 40 años de edad, a diferencia del adulto que empieza a los 30, 40 años, que vamos a tener, por un lado, ya una situación mayor de tiempo de lapso de estas recaídas, pero además tiene más opciones de tratamientos. Y el niño es muy difícil que de pequeñito le evalúen las funciones mentales. Entonces, a veces las dejan desapercibidas y ya hasta que llega la etapa del adulto joven, se dan cuenta que tiene mucha disfunción cognitiva, que en realidad no es nueva, es algo que viene degenerándose desde la etapa pediátrica. Doctora, ¿para el diagnóstico se usa lo mismo, la resonancia magnética, los potenciales evocados, la punción lumbar o hay otros estudios? Se utilizan los mismos estudios. Igual, nuestro estudio clave siempre va a ser la resonancia magnética y el poder utilizar todos los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar, eso para nosotros es muy importante. Desafortunadamente en muchos hospitales no se cuenta con los laboratorios que nos puedan procesar estos estudios. Entonces, como en muchos hospitales igual de adultos, también en niños, ahí andamos sufriendo para que nos puedan procesar luego todos estos estudios y que son súper importantes también. Y evidentemente hacemos potenciales también, vigilamos también el que no tengan infecciones asociadas como por ejemplo Epstein-Barr, varicela. En el adulto es muy importante el virus JC, pero en el niño es muy importante varicela y Epstein-Barr. Y una vez que ya tienen el diagnóstico y bueno, ya está comprobado que sí es esclerosis múltiple, ¿qué se puede hacer con los niños? Nos decía que, claro, siempre los adultos tienen más tratamientos. Entonces, ¿qué les espera a los niños? ¿Qué tratamientos hay?
Cuando están en el ataque, en el brote, siempre vamos a poner esteroides, bolos de metilprednisolona, y si hubiera alguna situación, algún cuadro infeccioso, pues bueno, recurrimos a la gammaglobulina endovenosa, pero habitualmente son bolos de metilprednisolona. Y ya que tenemos esta situación, digamos, controlada o un control parcial de ese brote, iniciamos el tratamiento concomitante con algo que puede ser que nos ayude a regenerar esta mielina, como son los interferones, o en este caso ya también tenemos la autorización tanto por FDA como por EMA del uso de fingolimod, que va a tener una regulación más específica hacia la autoinmunidad del paciente. Desafortunadamente, digamos, en términos generales a nivel internacional, estos son los dos tratamientos que son avalados, autorizados por las autoridades reglamentarias después de haberse evaluado estos protocolos, doble ciego, la seguridad y la eficacia. Pero sabemos que se han utilizado también otros tratamientos como copolímeros, como natalizumab, como dimetilfumarato. Existen, de hecho, ahorita 3 protocolos que siguen todavía en fase 2 para tratar de aprobarse otras alternativas de tratamiento en los niños. Pero en México y en muchos de nuestros países de Latinoamérica, los que tenemos aprobados finalmente son interferones y fingolimod. ¿Cuál es la esperanza de vida de estos niños? ¿Varía? No, en realidad su esperanza de vida es amplia. O sea, estos niños cumplen los 18 años y tenemos que tener ese sistema de comunicación con nuestros amigos neurólogos de adultos, especialistas también en esclerosis múltiple, y entonces ellos continúan este seguimiento y esta vigilancia y tratamiento de nuestros niños ya ahora en etapa adulta. Y ellos, en realidad, su tiempo de vida es muy similar a la del adulto. La única diferencia es su nivel de discapacidad. O sea, si el adulto que empieza de adulto joven con esclerosis múltiple, su nivel o su promedio de vida, vamos a estar 65, 70 años de edad, el niño no quiere decir que va a vivir menos, va a vivir los mismos años, pero si no tiene un tratamiento oportuno, también rehabilitación y ese seguimiento y ese control rápido en caso de recaídas, pues a diferencia de que el adulto a lo mejor me llega a los 60 años con un nivel de discapacidad, con una puntuación de un EDDS de 2, a lo mejor el niño que empezó en etapas tempranas, en esas mismas edades me va a llegar con una escala de discapacidad de 4 o de 5. O sea, el riesgo en los niños es que va a llegar con mayor discapacidad y no solamente motora, sino esta parte cognitiva. Es lo que estamos viendo desafortunadamente en etapas tempranas de los niños. Doctora, yo conozco a varios pacientes que ya son adultos, pero la mayoría de los que me platican que empezaron desde niños o desde chiquitos son hombres. Entonces, ¿los niños, la proporción de hombre-mujer es igual o varía? En términos generales, la proporción después de los 12 años de edad se considera que es 2 o 3 a 1. O sea, por cada 2 mujeres hay un hombre o por cada 3 mujeres hay un hombre. Esto lo vemos en los adolescentes y que en los adultos es algo muy parecido. Sin embargo, por debajo de los 12 años de edad, la relación es prácticamente casi 1 a 1. O sea, es casi igual de frecuente tanto en hombres como en mujeres. Pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a dejar aquí todos los datos de contacto, pues para quien tenga un niño que le crean, ¿no? También a lo mejor se vuelve un poquito difícil para el niño expresarlo y para los papás o para los adultos que están a su alrededor creer que le están pasando estas cosas raras. No, pues muchas gracias, es súper importante y la verdad un reconocimiento porque es una labor inmensa la que se hace y tomar en cuenta que esclerosis múltiple no es exclusiva del adulto. Esclerosis múltiple la podemos tener en niños, pero también otras enfermedades desmielinizantes existen en niños. Todos los niños deben de tener, o nuestro objetivo es que logren la estabilidad de esta salud y que sean felices y poderles ofrecer los recursos y los tratamientos adecuados para que tengan la mejor calidad de vida ellos y sus familias. Muchísimas gracias por esta plática. Vamos a dejar aquí todos los datos de contacto para quien tenga un niño que le esté diciendo que tiene síntomas raros, pues bueno, nunca estará de más que le hagan una evaluación neurológica. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias, hasta luego. Hasta luego, un abrazo.